Félix Lobo-Aleu, muchas gracias y bienvenido al podcast del Liberal. Félix Lobo es catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Carlos III de Madrid, con más de 4 décadas de trayectoria en docencia, investigación, consultoría y gestión pública. Experto reconocido en economía de la salud, ha sido presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y director general de Farmacia y Productos Sanitarios. Formó parte del grupo asesor de expertos en políticas y gestión de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud y es finalmente un autor prolífico con decenas de artículos en revistas científicas de primer nivel. Lo que motiva la presencia de Félix Lobo en el podcast del Liberal es justamente la publicación de una docena de trabajos sobre un tema común, los bulos en sanidad. Yo me imagino que como hombre de ciencia, Félix Lobo habrá asistido entre perplejo y preocupado a la irrupción de todo tipo de falsedades sobre nuestro Sistema Nacional de Salud. Debo decir que esos mitos son un residuo de la combustión de la democracia. En una sociedad libre pululan inevitablemente los demagogos que ofrecen remedios milagrosos para los males de los ciudadanos. Lo que pasa es que mientras esos males son pocos y pequeños, pues los demagogos no suelen prosperar y se mantienen en los márgenes del sistema. Pero cuando los problemas crecen, millones de incautos se vuelven hacia ellos y aceptan como palabra revelada sus explicaciones. Eso es un poco lo que ha venido a pasar con el Sistema Nacional de Salud. Yo conozco a Félix Lobo desde hace unos años, lo entrevisté un par de veces para Actualidad Económica y ya en aquella época vimos que los golpes sucesivos de la gran recesión primero y el COVID pues han deteriorado una atención que ya estaba muy tensionada por los niveles, por el envejecimiento de la población y por el coste creciente de los nuevos tratamientos. Y recuperar los niveles históricos de calidad no es sencillo ni rápido, salvo naturalmente para esos demagogos que, como digo, tienen siempre a punto un diagnóstico inapelable. Por ejemplo, una queja muy natural: la sanidad está infrafinanciada como consecuencia de los recortes de la derecha, o que se está privatizando la sanidad y la sanidad no se vende, se defiende, o que en España faltan médicos o que faltan enfermeras. De todas estas verdades, medias verdades y patrañas quería yo hablar con Félix Lobo y se me ocurre que no es mal método seguir el orden de la recopilación, cuyo primer capítulo plantea si el Sistema Nacional de Salud español es o no uno de los mejores, como reza el tópico. Tú hablas de un sistema extraordinariamente valioso, pero con mal pronóstico. Efectivamente, los datos, porque nuestros trabajos, los trabajos que se incluyen en este libro, hay que decir que están basados en datos, están hechos por estudiosos que trabajan los datos y los trabajan muy bien y con mucho esfuerzo, pues nos dicen que efectivamente el Sistema Nacional de Salud español pues se coloca, según indicadores que serían los mejores, en el grupo de cabeza en el mundo. Ahora, hay que decir que esta pregunta de ¿es el Sistema Nacional de Salud español uno de los mejores del mundo? Tiene difícil respuesta, porque claro, un sistema de salud tiene muchísimas dimensiones, muchísimos aspectos, y reducir a una sola pregunta y a una sola respuesta pues es naturalmente simplificador. Ahora, si lo tenemos que hacer, pues hay que decir que hay una investigación que se realiza desde hace muchos años, que es reconocida universalmente por la Universidad Washington de Seattle, que da un indicador sintético de la calidad de los sistemas sanitarios tratando de basarse en datos que parecen los más apropiados. Y entonces, según ese índice que construye el Instituto de Investigación de esta universidad, pues sí, estamos en el grupo de cabeza, estaríamos en el 9º, pero teniendo en los últimos publicados, que son de hace 4 años, pero los 8 países que nos preceden, pues claro, es que son países, diríamos, un poco especiales, son países pequeños y muy ricos en general. Sí, entonces, es Dinamarca, es Finlandia, entonces realmente estamos en un puesto muy destacado. Ahora, mal pronóstico, pues en esto coinciden numerosos analistas, es decir, tenemos problemas sin duda, y sería una pena que no supiéramos resolverlos, porque efectivamente el sistema de salud es muy importante, la salud es muy valorada por los ciudadanos, siempre sale
como uno de los aspectos más destacados de la vida social, o como, por ejemplo, la gente, cuando se le pregunta a la gente ¿en qué hay que gastar los impuestos? Pues todos te van a decir, en primer lugar, en salud, en asistencia sanitaria, etc. Es muy valioso. Luego, además, es un mecanismo muy importante de integración social. Es decir, esto de que ocurre en nuestro país, que tengas los ingresos que tengas y la clase social que tengas en general, pues te van a atender y te van a hacer una operación de corazón que si la pagaras no ibas a poder pagarla, pues esto es muy importante para que vivamos en una sociedad cohesionada y, en definitiva, democrática. Y entonces, efectivamente, hay que abordar esos problemas cuyos síntomas están aflorando y que hay, ya digo, numerosos analistas, no soy solo yo, ni yo soy el más importante, pues que ven que efectivamente hay cosas que rechinan y que tenemos que resolver. ¿Qué cosas rechinan? Bueno, yo, para resumir, me centraría en dos aspectos. Un aspecto es el aspecto organizativo, cómo está organizado nuestro Sistema Nacional de Salud, cómo están organizados los centros sanitarios, y segundo, la política de personal. Entonces, son dos órdenes de problemas que yo creo que en ellos está lo más difícil y lo más importante a reformar. Hay muchas otras cosas, ¿Sí? Pero si a mí me preguntas ¿qué habría que abordar? Pues yo diría estos dos órdenes de problemas. Y también digo enseguida, son problemas cuya solución no vamos a encontrar sin un, digamos, consenso político y social amplio. Porque son problemas que no son fáciles, que en general se sabe la solución técnica, o digamos los técnicos han diseñado posibilidades, pero que luego quizás la principal dificultad es política. Hay problemas políticos, los generales del país, de la polarización, de que los partidos no se entienden, etc. Aquí haría falta un gran acuerdo político y social, o una gran mayoría de un partido que dijera, vamos a arreglar esto. Desgraciadamente esto no está muy a la vista, y esto es naturalmente una dificultad. Problemas organizativos, pues organización, yo diría, primero... sí. Félix, sí. Si quieres entramos porque eso lo vamos a abordar enseguida. Yo Bien. Antes quería consultarte. Un elemento, un dato que se tiene muy en cuenta a la hora de valorar un sistema de salud es la mortalidad evitable. Sí. En eso estamos bien. En eso estamos bien. En transparencia, por el contrario, estamos muy mal. En transparencia hay aspectos en los que no estamos bien, efectivamente. Tendríamos que mejorar. La idea de la mortalidad evitable es muy importante, es un indicador que forma el núcleo de ese estudio que hace la Universidad Americana, el estudio internacional. La mortalidad evitable, como la propia palabra indica, es un indicador que nos habla del sistema sanitario, porque si nos remitimos a la esperanza de vida, sabemos que en España tenemos una esperanza de vida muy prolongada, somos de los países del mundo, afortunadamente, este es un dato buenísimo, pero la esperanza de vida no mide solo las cuestiones del sistema sanitario, influye en otras cosas. En cambio, en la mortalidad evitable, que es prevenible, es decir, qué casos hay de mortalidad que hubiéramos podido prevenir, por ejemplo, con una vacuna, ¿no? Ahora, por ejemplo, están apareciendo casos de sarampión. Dios no lo quiera que no haya ningún niño que fallece de sarampión, pero si falleciera diríamos, este es un caso de mortalidad prevenible. Y luego está la mortalidad tratable, que es el segundo componente del total de la mortalidad evitable. La mortalidad tratable es, bueno, este señor ha muerto de una enfermedad que si se le hubiera tratado médicamente, porque hay solución para su problema, no se habría muerto. Eso también computaría. Pues bien, en esos indicadores España, su desempeño es muy bueno. Y esto quiere decir, esto se remite al sistema sanitario, no a otras circunstancias. Entonces, con estos indicadores sintéticos, pues ahí podríamos estar satisfechos. Pero no hay duda de que hay otros síntomas, de que hay cosas que están funcionando mal, ¿no? O inapropiadamente. ¿Y qué comunidades son mejores y peores? A ver, esto es difícil de contestar. Y también las diferencias entre datos pues también se pueden depender de distintas causas. Claro, aquí influye mucho también el nivel de renta de las comunidades, ¿no? Tenemos un país que tiene desigualdades regionales importantes. Entonces, por ahí sería más difícil
en este caso, si queremos descender más al detalle de las comunidades autónomas, establecer un ranking parecido, ¿no?, como el que se establece por países. Yo no me atrevería a hacerlo siendo serio. No, por esas diferencias que tú dices, Sí, de desigualdades. Hay tres grandes tipos de sanidad. La sanidad española está inspirada en el National Health Service británico, es universal y gratuita, y en ella el Estado no solo financia los servicios, sino que los gestiona. Luego está el modelo estadounidense, en el que el Estado está prácticamente ausente y cuya cobertura apenas alcanza 1/3 de la población. Y luego, a mitad de camino entre el español británico y el estadounidense, está el modelo alemán, que es universal y gratuito, como el español, pero cuya gestión se delega a compañías que compiten entre sí. ¿Cuál es el que funciona mejor, el modelo que funciona mejor? Bueno, yo creo que también hay un cierto consenso en que los sistemas nacionales de salud, es decir, los que son universales y financiados con impuestos, y si podemos prescindir ahora de la gestión, de los aspectos de gestión, estos son los que mejores resultados en salud tienen. Es decir, O sea, el sistema español nuestro, y el británico. El británico no tiene tan buenos resultados en salud porque, bueno, confluyen otras circunstancias. En Inglaterra tienen hábitos de vida peores que los nuestros. Claro. Italia está muy bien. Francia, que tiene un sistema distinto, porque tiene un sistema de seguridad social que es algo distinto, tiene muy buenos resultados también. Entonces, yo creo que el sistema nuestro, caracterizado así como universal, es decir, que cubre a toda la población, que en principio nadie tenga que pagar nada o casi nada en el momento de recibir el servicio, por un lado, y que eso esté financiado con los impuestos generales, ese es un buen diseño, y yo creo que todos los expertos estarían de acuerdo en ello. Ahora ya, si entramos en... Bueno, y eso, ¿cómo gestionamos la producción de servicios? Porque yo creo que aquí hay que deshacer un malentendido, podríamos decir, del que pueden surgir bulos, ¿no? Que es decir, bueno, ¿cuándo es público un servicio? ¿Qué es lo que caracteriza un servicio público? Pues yo diría que las líneas rojas están, primero, en que efectivamente el ciudadano no tenga que pagar. Si el servicio está financiado con fondos públicos, especialmente si son impuestos, incluso mejor que si son fondos de seguridad social, porque los fondos de seguridad social tienen por su naturaleza una cierta asignación por grupos, pero si son impuestos generales, esta primera condición se cumple. Esto es un servicio público. Y segundo, que el sector público conserve una facultad, digamos, de decisión en última instancia clara. Esto también es muy importante. Ahora bien, que la producción de servicios, es decir, el médico, el hospital, el servicio hospitalario, las emergencias, las ambulancias, las farmacias, tengan que ser gestionadas por el sector público, esto es mucho más discutible. Claro, eso es lo que dice la marea blanca, ¿no? Que la gestión tiene que ser pública porque con la salud no se puede hacer negocio. Bien, pero es que yo creo que aquí hay un malentendido, ¿no? Yo creo que están confundiendo la naturaleza del servicio público gratuito y en el que la decisión en última instancia es del sector público con la gestión de la producción de servicios. Para aclararme, aquí en España, en términos generales y sobre todo, nosotros tenemos una gestión pública de las administraciones públicas de la producción de servicios. Es decir, un hospital, cualquier hospital de Madrid, no tiene personalidad jurídica. Es una entidad que depende del Servicio Madrileño de Salud y lo mismo en las demás comunidades autónomas. Y el Servicio Madrileño de Salud, pues por sus oficinas pasan la compra de bienes, la contratación de personal, etcétera, etcétera. Entonces, y lo hace como si fuese otro ámbito de la administración pública. Y no es otro ámbito de la administración pública. O sea, ¿Y por qué no es otro ámbito? Porque la administración pública, el Estado, en definitiva, ¿para qué está pensado? El Estado está pensado para hacer las funciones tradicionales algo ampliadas, ¿no? Es decir, el Estado está para impartir justicia, para gestionar derechos y obligaciones de los ciudadanos, para inspeccionar, para regular, para sancionar, pero para producir servicios complejos, no, para eso no se inventó el Estado. ¿Y por qué no es eficaz? Bueno, porque nos sometemos a un... A ver, para decirlo en dos palabras, porque la gestión de las administraciones públicas
por su naturaleza, está dominada por el principio de seguridad jurídica. Es decir, lo que importa es el principio de seguridad jurídica. Mientras que la producción de servicios complejos, como son los de sanidad, lo que más nos interesa es la eficacia y la eficiencia, que te curen. Claro. Y el principio de seguridad jurídica pues tiene que ceder un poco, porque además hace falta una cierta discrecionalidad para organizar los servicios según las necesidades cambiantes. Entonces, es muy distinto gestionar, por ejemplo, las prestaciones económicas de la seguridad social, pues en una oficina donde hay funciones fundamentalmente administrativas, donde importa mucho la seguridad jurídica, que no se defraude, que a todos los ciudadanos se les trate por igual, etcétera, etcétera. Eso es muy distinto de gestionar un hospital, donde, por ejemplo, nos puede interesar, pues vamos a introducir las tecnologías CAR-T, que actualmente muy importantes y muy rompedoras en la frontera tecnológica. Bueno, gestionar esto no es lo mismo que gestionar un negociado y por tanto hace falta flexibilidad y hace falta una cierta capacidad de discrecionalidad. Nos decía no hace mucho en una de las sesiones de Funcas la actual consejera de Sanidad de Cataluña, cuando era gerente del Hospital del Mar en Barcelona, decía que para cualquier compra del hospital, y un hospital puede comprar 18.000 ítems en un año distintos, hacen falta 18 firmas y además por orden. El interventor no admite que firme el que tiene que firmar séptimo, el sexto, no, 18 por orden. Entonces eso multiplíquelo por 18.000 distintos ítems distintos que adquiere un hospital. ¿Y cómo lo haría un hospital? Bueno, pues entonces ahí hay fórmulas en las que manteniendo esa capacidad, por supuesto la financiación pública, no pagamos nada, pero la capacidad de decisión en última instancia del sector público, hay fórmulas diversas que se han ensayado muchas veces. Tenemos la fórmula de la empresa pública, por ejemplo. Puede tratarse de una empresa pública que funciona según las normas del derecho privado como una empresa, pero su propiedad es pública. Tenemos en España empresas públicas numerosas. Pues esto sería una fórmula. Tendríamos fórmulas también de fundaciones públicas. Tendríamos la fórmula de las concesiones a las empresas, de los conciertos. Siempre hemos tenido conciertos con empresas privadas en España para prestar asistencia sanitaria. En Cataluña es la región, es la comunidad autónoma donde la presencia de entidades privadas es más importante y lo sigue siendo. Y fíjense que cuando digo privadas, no quiero decir que todas tengan que tener ánimo de lucro, porque esta es otra cuestión. Puede haber entidades sin ánimo de lucro, y de hecho las ha habido siempre en sanidad. Está la Cruz Roja, están los Hermanos de San Juan de Dios, la Orden Hospitalaria, que tiene una red hospitalaria muy importante. En Cataluña hay mutuas que formaron pues, círculos profesionales, grupos sociales, etcétera, que siguen siendo propietarias de los activos y demás, y que conciertan con el sector público, y que pueden tener más flexibilidad. Entonces, yo creo que el problema no es, yo no tendría que tener miedo a la gestión por entidades privadas, sobre todo si son sin fines de lucro. Podemos establecer también fórmulas en las que son entidades públicas, como una empresa pública, pero que no tienen que funcionar como si fuese un negociado un ministerio, de claro. un ministerio. Entonces, para empezar, un punto, diríamos, una piedra de toque es un hospital, que muchas veces es la mayor empresa de la provincia, en casi todas las provincias españolas, la principal empresa es el hospital. En Madrid no digamos, o en Barcelona. No tienen personalidad jurídica. Eso quiere decir que no tienen ninguna independencia. Que la decisión, en última instancia, no está en ellos, en el hospital. Entonces, que las unidades, los centros sanitarios tuvieran más autonomía, que tuvieran desde luego personalidad jurídica y que tuvieran una organización buena, responsable, moderna, un consejo de administración, que tuvieran representantes ciudadanos. Esto sería muy necesario. Entonces, cambiar esa organización sería muy necesario. Y ahí nos llevan mucha ventaja los ingleses, los italianos, los franceses. Claro, ¿y tú serías partidario también de que hubiera cierta competencia entre los Claro, hospitales? claro, eso es buena, la competencia por comparación. Esto es bueno, lo cual exige transparencia en los datos, porque no puede haber competencia si no son transparentes Claro. los datos. Entonces, también la idea que hay en Madrid de la libertad de elección, en principio es una buena idea que el ciudadano pueda elegir. Lo que pasa es que hay que
montarlo bien y hacerlo bien. Tiene que haber transparencia. Tiene que haber transparencia. Yo puedo saber quién es el mejor departamento de efectivamente. traumatología. Y luego tiene que haber también que tu capacidad de elección pues realmente sea real y se convierta en algo práctico. Entonces, estos temas organizativos, es decir, pasar de una organización puramente administrativa, como tenemos ahora en su mayor parte, a unas organizaciones más flexibles, que pueden seguir siendo públicas o pueden descansar en una colaboración público-privada con garantías, porque también aquí, desgraciadamente, en la colaboración público-privada que hemos tenido, pues ha habido muchos problemas. Es decir, problemas desde que los contratos no estaban bien diseñados, es decir, el sector público hace un contrato con una empresa privada y el contrato es malo, y entonces la empresa privada pues campa por sus respetos o renueva las condiciones económicas cuando le parece. Entonces hace falta un buen contrato, hace falta una buena legislación, hace falta también una cultura de la administración y de los políticos pues de respeto por el bien público, ¿no? Entonces todo eso hace falta para que la colaboración público-privada funcione. Ahora, yo creo que, antes me has preguntado, que la colaboración público-privada, primero, siempre ha existido y ahí está en nuestro sistema sanitario. Las farmacias son privadas, pero dan un servicio público. Entonces, eso, bien organizado, yo creo que podría funcionar. Y estos problemas organizativos, ya digo que son claves, son muy importantes. Quiero que me digas algo sobre el experimento de Alcira. La captación y todas estas cosas. Eso vinieron incluso los ingleses a ver cómo funcionaba, hicieron un informe, no era malo, pero en cuanto cambió el gobierno en la Comunidad Valenciana, lo cerraron. A ver, yo creo que la historia de Alcira es una historia compleja y con altibajos. Yo primero tengo que decir que la idea de Alcira es una idea es discutida. Yo soy bastante partidario. ¿Cuál es la idea de Alcira? Aunque yo tengo colegas y expertos que no son tan partidarios. Pero ¿cuál es la idea de Alcira? La idea de Alcira es, yo contrato con una empresa privada la asistencia sanitaria en general, como un paquete, y pago una cantidad per cápita. Por persona protegida, atendida, yo pago una cantidad al año. Y naturalmente introduzco unos controles de calidad. Entonces, esa era la idea de Alcira. A ver, Alcira, las concesiones y los contratos iniciales pues estuvieron viciados por circunstancias políticas y demás, no se hicieron bien, hay diversos líos y al final pues incluso llegó a una situación de quiebra, ¿no? Hubo que rescatarla, rehacer las concesiones pero las evaluaciones que se hicieron de Alcira, efectivamente la del National Health Service y otras que se han hecho, pues no daban malos resultados en salud, que es lo que en definitiva importa. Entonces el modelo de Alcira, que es súper discutido, ya digo que esto incluso entre mis colegas y expertos les parece una idea demasiado radical, diríamos, de colaboración público-privada, es muy discutida, pero yo creo que podría tener posibilidades, pero sin llegar a tanto, pues hay otras opciones que pueden funcionar, es decir, y hay opciones clarísimas, ¿no? Cuando se contrata externamente por un hospital público servicios que no son el corazón de la gestión sanitaria, eso es muy razonable. Es decir, el gerente de un hospital o el director de un hospital, ¿de qué se tiene que ocupar? Se tiene que ocupar de sus médicos, de sus enfermeras, de sus pacientes. ¿Se tiene que ocupar de la lavandería? ¿Se tiene que ocupar de la limpieza? Pues no. O sea, pues es muy razonable contratar externamente empresas a las que naturalmente se les hace un buen contrato en condiciones económicas apropiadas y se las controla y que den calidad. En el InSalud había más de 200 figuras profesionales en tiempos, pero todavía, jardineros, bueno, por supuesto, cocineros, todo tipo de actividades que en realidad no pertenecen al núcleo del gobierno, de la empresa. Y sabemos, por el análisis de las organizaciones económico y sociológico y demás, que es muy importante que las organizaciones y las empresas se centren en su núcleo. Y por eso muchas empresas privadas externalizan lo que no es el núcleo de su negocio, porque tienen que estar atentas a lo suyo. Entonces es muy razonable que por lo menos haya esas externalizaciones.
Se dice mucho que un argumento para facilitar digamos, dejar la gestión a una empresa privada es que la gestión privada es superior a la pública. Bueno, esto tampoco es algo que se haya demostrado con datos, ¿eh? Es decir, hay que decir que nosotros tenemos, con todas esas deficiencias que he dicho, porque esto también lo quiero decir, es decir, el Sistema Nacional de Salud tiene deficiencias, tiene un mal pronóstico, pero tiene muchos puntos positivos. Es decir, por eso queremos que se mantenga, ¿eh? Entonces, incluso con esas deficiencias, hay hospitales públicos que tienen resultados muy buenos, ¿eh? Y hay hospitales privados que no tienen resultados buenos. Entonces, no es tanto la titularidad, o sea, la propiedad, que si es pública o si es privada, sino cómo se ejerce la gestión. Entonces, con fórmulas flexibles de gestión, y esto además se ha comprobado en los estudios, los hospitales que tenían personalidad jurídica, porque por ejemplo eran empresas públicas, como las que había en Andalucía, que desgraciadamente se han suprimido, porque también hay que decir que hemos ido marcha atrás en estas cuestiones. ¿Cuándo se suprimieron? Pues al llegar el gobierno del PP a Andalucía recientemente. Bueno. Que parece contradictorio, ¿no? Porque parece menos liberal. Bueno, pues que si eran chiringuitos, que si tal. Yo creo que eso fue un error y que efectivamente fórmulas más flexibles, esta fórmula de empresa pública sería una de ellas tan difícil de implementar. Tenemos mucha experiencia con empresas públicas en este país, ¿no? Bien, pues decíamos, no hay una cuestión de principio. No, es que privado es siempre mejor. Bueno, a ver, ¿y privado de qué estamos hablando? Porque desde luego lo que no me puede usted pasar son las líneas rojas. La línea roja de la financiación, es decir, que los ciudadanos no pagan, y segundo, la línea roja del poder de decisión en última instancia. Esto, por supuesto, tiene que estar en manos públicas. Y siempre tiene que haber, naturalmente, una supervisión, un control de calidad, porque si admitimos el lucro, estos problemas que ha habido en Madrid o que se han puesto de manifiesto, que parecen escandalosos, ¿no? De que un gestor pues, parece que quiere condicionar el ejercicio médico a los resultados económicos, naturalmente esto hay que garantizar que no ocurra. Claro. Es decir, los médicos, incluso en un hospital privado, tienen que tener soberanía para decidir cuáles son los tratamientos. Y no puede ser que haya comportamientos de ese tipo. Entonces tiene que haber, desde luego, un contrato bien hecho, con unas garantías de calidad muy estrictas, porque esto hay que tenerlo así, y también pues habría que decir, en fin, si se admite el ánimo de lucro, que ya digo que esto es controvertido, con muchas precauciones. Y sin duda, yo aquí también estaría de acuerdo, con preferencia por entidades sin ánimo de lucro. A finales de 2024 y con motivo de la renovación del concierto de asistencia sanitaria a los funcionarios, se oyó mucho que estos tenían un trato privilegiado con Muface y todas estas cosas. Sí, en el libro hay un capítulo dedicado a este tema y la conclusión de quien lo ha escrito, que sabe muchísimo del tema, que es Enrique Bernal, porque fue uno de los autores del estudio de la IREF sobre las mutualidades, la conclusión es que se pregunta si realmente se puede hablar de privilegio, porque resulta que los funcionarios están privados de algo en lo que no reparamos, de algo que es una de las características diferenciadoras de nuestro sistema, aunque también con problemas, que es la atención primaria. Es decir, en las mutualidades la atención primaria no funciona como funciona en el sistema de salud en general, es decir, el médico de atención primaria no es el que organiza el conjunto de la asistencia y el que sirve de filtro para ir al especialista, ¿no? Y él decía, bueno, a mí eso me parece que es una carencia, que más que un privilegio es lo contrario, ¿eh? Pero bueno, también se puede entender que la facilidad que tienen los funcionarios para ir al especialista, etcétera, se puede entender también como un privilegio. Sin duda, ahí hay un consenso bastante amplio, incluso el propio estudio de la IREF lo dice claro, realmente es una anomalía las mutualidades de funcionarios. Sí. Esto es una anomalía que está al margen, o sea, no sigue los principios del sistema y no sería imposible reconducirlo con el tiempo. De hecho, los funcionarios nuevos se apuntan más al sistema de salud, a lo que llamamos la seguridad social, que no es una denominación adecuada, porque esto ya no tiene nada que ver con la seguridad social en nuestro país. Se apuntan más al Sistema Nacional de Salud que a las compañías aseguradoras.
¿El Sistema Nacional de Salud es distributivo? Es decir, ¿funciona bien? ¿En España todos los españoles accedemos a la misma calidad en la atención sanitaria? Bien, este es efectivamente es uno de los temas también tocados en el libro, es uno de los temas cruciales, ¿no? Es decir, es un sistema justo, siempre nos hemos de preguntar si los servicios públicos pues, atienden de manera equitativa, de manera justa a los ciudadanos, cualquiera que sea su renta, cualquiera que sea su situación social, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que decir que nuestro sistema de salud en esto pues tiene la gran virtud de que el principio efectivamente es de que tratas a cualquiera según su necesidad médica y no según su capacidad de pago, que es lo que ocurriría en la gran parte de la sanidad privada norteamericana, ¿no? Que el que no tiene capacidad de pago, pues igual no se puede operar, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo un pariente mexicano que fue a operarse a Estados Unidos de un problema importante de corazón y se tuvo que venir a España, porque es que una vez que empezaron el tratamiento y tal, vio que no se lo podía pagar. Y como tenía doble nacionalidad y tal, se vino a España y aquí le trataron, ¿eh? Entonces, eso es lo que no puede ocurrir. Ahora bien, ¿quiere decir que con el principio ya podemos estar contentos? No, porque efectivamente se ve que sigue habiendo desigualdades incluso en estos sistemas públicos nacionales, como puede ser inglés, como puede ser español, como puede ser italiano. ¿Por qué? Pues porque ocurre, claro, que las diferencias sociales, de educación sobre todo, pues tienen un impacto, ¿eh? Claro. Entonces, la población más educada, en definitiva, pues sabe moverse mejor por el sistema, también recibe mejor la información del médico, que puede ser una información compleja, o del sistema, cumple mejor los tratamientos, y en definitiva se comprueba que las personas con menores niveles educativos, de un nivel social no tan bueno, pues tienen peores resultados en salud, y hay diferencias, en fin. También hay diferencias de género, pues por ejemplo, algo que se ha comentado, que se ha probado y que se ha estudiado es que las mujeres a veces pues tienen los tratamientos que reciben no son los que deberían ser según sus circunstancias. Por ejemplo, para enfermedades cardiovasculares hay una cierta discriminación de la mujer porque se tiene el pensamiento de que las mujeres no sufren tanto de enfermedades cardiovasculares. O, por ejemplo, también ocurre que en los ensayos clínicos de medicamentos, cuando se prueba su eficacia y su seguridad, las mujeres están infrarrepresentadas o determinadas edades están infrarrepresentadas. Entonces hay un problema de discriminación de género también, ¿eh? Entonces ahí hay que tener, diríamos, programas activos para conseguir que la población que tiene menos nivel de renta pues no tenga resultados peores en salud, ¿no? Pondría un ejemplo, ¿no? La diabetes, que es una enfermedad compleja e importante. Y que exige un tratamiento continuado y una observancia, un cumplimiento por parte del paciente de los tratamientos estricto, influye en la nutrición y demás. Pues una persona que tiene menos nivel de renta está en inferioridad de condiciones, porque, por ejemplo, sabemos que la alimentación más saludable pues a veces no es la más barata, ¿eh? Quizás no tanto como se dice, pero esto es así. O tiene más dificultades para comprender el tratamiento, para observarlo, etc. Y tiene peores resultados. El mismo tratamiento, yendo al mismo médico, en una persona de inferior nivel educativo o social. ¿Qué habría que hacer? Pues tener un apoyo extra, en definitiva, ¿no? Lo que significa más recursos también para este tipo de población. ¿Y la atención primaria está en España atascada, mal enfocada? A ver, en atención primaria nosotros tenemos una idea fundamental, de la que yo participo y participan también muchos expertos, la red de atención primaria que tenemos y la idea, sobre todo la idea de que la atención primaria es básica en el sistema y es la puerta de entrada, y el médico de atención primaria debe ser quien a lo largo de toda la vida del paciente le siga y conozca sus problemas con una visión general, global, que sería el médico de familia tradicional, que esto es muy importante. Esto, también hay que decirlo, fue una de las grandes incorporaciones de Ernest Lluch
porque hablamos mucho de la Ley General de Sanidad, gran mérito de Ernest Lluch. La reforma de la atención primaria es anterior a la Ley General de Sanidad. Y quizás tan importante o más que la propia ley. La reforma de la atención primaria se empieza enseguida, cuando llega Ernest Lluch al ministerio. Ya había un programa de los médicos socialistas, que fueron con un buen programa en el año 82, en este sentido, y sigue siendo una de las características definitorias de nuestro sistema. Hace poco la OMS ha hecho una evaluación de nuestra atención primaria, y es muy positiva. Te sorprende, porque todos estamos viendo que en la atención primaria hay problemas, nos quejamos, pues tardan una semana en verme, pues sin duda que tarden una semana en verte está mal, porque que en atención primaria tarde en verte el médico más de 48 horas ya se considera un mal indicador. Pero ¿qué pasa? Esta idea es buena, tenemos una red muy amplia, muchos médicos, muchos centros de salud, pero tenemos unos problemas organizativos importantes. Primero, que cuando se inicia con una visión organizativa discutible, que es la visión del médico funcionario. Yeah. Es decir, los médicos de atención primaria en España son funcionarios. O sea, hablamos del régimen estatutario, pero esto es igual que ser funcionario. Esto no pasa en ningún país del mundo. En Inglaterra, que sería nuestro referente, los médicos no son funcionarios. Con los médicos hay una contratación, pues como si fuesen autónomos, o por grupos, que es flexible, que cambia con el tiempo, que puede cambiar con las regiones. Pero esta idea de un médico de plantilla, como si fuesen funcionarios, con una autoridad central en la comunidad autónoma que tiene la plantilla de médicos y, bueno, pues como si fuesen funcionarios, todo, la selección, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, esto es un problema organizativo importante. En Cataluña se iniciaron unas experiencias, diríamos, de grupos cooperativos de médicos que eran capaces de gestionarse a sí mismos y con un presupuesto. Las EVAs se llaman. Entonces, esto quedó limitado porque no hubo tampoco gran entusiasmo en desarrollarlo. Y ahora, con unas iniciativas que está teniendo el gobierno catalán muy interesante, hay un grupo de expertos que está trabajando que se llama Cairós, que está trabajando de manera muy inteligente con programas pequeños, es decir, no quieren reformarlo todo, si ya sabemos lo que hay que reformar, pero lo importante es hacerlo, cómo hacerlo, ¿no? Y sin levantar grandes resistencias. Entonces han hecho una convocatoria a los centros de salud para que se organicen de esta manera más flexible. Se han presentado cientos de centros de salud, ya hay seleccionados unos cuantos y están realizando un estudio piloto. ¿Cuál es la diferencia entre que el médico que te atiende sea funcionario o no sea funcionario? Bueno, pues para empezar la autonomía, es decir, que tengan más capacidad de decisión, que ellos se autoorganicen y que tengan un presupuesto y que decidan cosas que ahora no deciden, pues por ejemplo, el cubrir las plazas. Si hay una baja, ¿cómo se cubre esa baja? Pues te lo tiene que decir una autoridad central. Y tiene que convocarla a través del BOE. Efectivamente, ¿no? Entonces, una mayor flexibilidad puede hacer que la atención primaria funcione mejor. Y luego hay otras cosas en la atención primaria que también llaman mucho la atención, que es, digamos, la falta de flexibilidad para que el paciente sea considerado no solo por el médico, sino por un equipo en el que pueda haber técnicos de distinta naturaleza. Si vas a Estados Unidos y vas al médico, el médico no es el primero que te ve. A veces no es el único que está allí. El médico es la autoridad en última instancia, es el director de orquesta. Pero antes de llegar al director de orquesta, pues a lo mejor hay que pasar algún filtro. O sea, a mí me llama mucho la atención. ¿Quiénes están ahí que no sea el médico? Bueno, pues pueden ser enfermeros, pueden ser técnicos sanitarios, incluso administrativos especializados. En España ya ha habido algún problema, y con éxito, de formación de administrativos. Hay muchos problemas que son administrativos, que no son médicos. Pueden ser problemas administrativos complejos relacionados con sanidad, pero hay administrativos formados. Esto ya hubo iniciativas en tiempos del INSALU que puede ser muy positivo que intervengan. O enfermeras. A mí me llama mucho la atención. Si yo quiero ir al médico en Madrid,
y en casi en cualquier sitio en España, yo cojo la web y me organizo una cita y efectivamente me salen unas posibilidades y me dice el día 17 a las 4 de la tarde. Nadie me ha preguntado si estoy enfermo, ni por ningún síntoma. Si quiero, voy a hablar de fútbol con mi doctora. No, es que Hombre, pero normalmente sí estás enfermo. Esto, a ver, yo sigo como... A ver, yo soy un académico, ¿no? También no estoy dentro de los centros de salud. También, mi opinión, por eso también hay que ver sus limitaciones. Pero yo veo, por ejemplo, lo que comentan los médicos o chats de médicos, ¿no? Que me han admitido y tal. Las cosas que cuentan a lo que va la gente, al médico, pues está claro que tendría que haber un filtro. Está claro, sí. Un filtro mínimo. Conteste usted un cuestionario de 3 preguntas. ¿Tiene fiebre? ¿Le duele algo? Y bueno, que podría haber algún error de que no fuera el médico el primero que le viera, pues a lo mejor podría, pero el tiempo de médico que ahorraríamos para que el médico lo pudiera emplear en las personas que realmente lo necesitan sería muy importante. Este es un ejemplo solo. O simplemente vas al centro de salud y primero te ve una enfermera. En Estados Unidos les llaman paramédicos. Yo me acuerdo que una vez tuve necesidad en Estados Unidos de ir al médico. A mí no me recibió el médico, me recibió un paramédico. ¿Qué es? Que es, bueno, pues como una enfermera, digamos, un enfermero, bueno, quizás no tan bien formada como puede estar una enfermera en España, pero ya hace una primera... el triaje. El triaje, efectivamente, igual que hacen un triaje en emergencias. En urgencias. Bueno, pues el triaje, efectivamente. Entonces, esto no existe. Y claro, esto es un lío, ¿no? O, por ejemplo, hay iniciativas, yo he leído hace poco un artículo, que por cierto se hace en unos hospitales privados en Madrid, una experiencia que está muy bien, que dicen que hoy en día hay muchas pruebas médicas de análisis que son muy baratas. Es decir, un analizador de un gran laboratorio te analiza 6 millones de muestras en un día. 6 millones de muestras en un día. Entonces, también aquí hablamos de la aplicación de tecnologías. Con algoritmos de inteligencia artificial, el sistema, cuando tú haces una petición de cita al médico y describes un poco tu situación, tus síntomas, etc., es capaz de determinar, te hace falta un análisis de sangre y uno de orina. Y entonces ya te dice, vete a hacerte el análisis de sangre y de orina antes de ir al médico. Y cuando vas al médico ya tienes el análisis. Si se ha equivocado el sistema, mira, es tan barato que no importa. Pero ya te ha evitado una visita previa al médico, una visita posterior para la extracción, otra visita. Ya te ha evitado por lo menos una visita al médico, lo cual es importantísimo. Entonces, todas estas ideas organizativas pues son muy importantes. Pero volvemos entonces, o si quieres, volvemos al principio, a organización y política de personal. Es que eso que decíamos de la organización según pautas administrativistas, diríamos, no apropiadas para servicios complejísimos, se da también en la política de personal. Y, por ejemplo, a mí algo que me está llamando mucho la atención recientemente es, y he leído y he preguntado, es cómo se seleccionan los médicos para las distintas plazas. Y entonces resulta que vivimos en el mundo al revés, porque mientras que en el mundo las empresas, las organizaciones, etcétera, tienen un puesto de trabajo y tratan de fichar y encontrar a la persona adecuada, aquí es al revés en España, porque es un sistema administrativo. Es el funcionario, el médico, el que elige la plaza. Hacen un concurso, hay un baremo muy formal en el que muchas veces se miden cosas que no tienen que ver con la experiencia y el conocimiento médico, sino otras cosas, antigüedad, por ejemplo, ¿no? Puntos de no sé qué. Y entonces el médico elige y va a un servicio en el que están especializados en procesos y en actividades que él no conoce. Y en cambio, el que estaba en ese servicio formando parte del equipo, porque hay que tener en cuenta que la medicina hoy en día es cosa más de equipos,
de equipos multidisciplinares, por su complejidad, etc., pues resulta que el que estaba allí funcionando se ha ido a otro sitio. Entonces, la cobertura, estos concursos que hay de cobertura de plazas en España son catastróficos, porque además de que se hacen sin periodicidad, con baremos muy formales, etc., pues resulta que deshacen los equipos. A mí me hablaban hace poco de un servicio de anestesiología, que estaban especializados en determinados procesos. Se les habían ido 2, venían otros 2. Los 2 que venían nunca habían trabajado en esa línea y tenían que empezar de cero a formarles. Porque claro, la especialidad médica no es suficiente, depende de lo que haces, de lo que vas conociendo, de las necesidades de la población que atiendes, etc. Entonces volvemos a esa idea de que el organizar, que la política de personal sea igual para los médicos, las enfermeras, etcétera, que es, pues qué voy a decir, para los notarios, ¿no? Un notario sí que es fungible, en el sentido de que un notario hace lo mismo en La Coruña que en Madrid. Pero el anestesista en La Coruña puede estar muy especializado en determinados procesos, qué sé yo, relacionados con cirugía cardiovascular. Y entonces, eso es, y está en un equipo que hace eso. Entonces, su trabajo no es fungible. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y habría que dar la vuelta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues eso, que rige el principio de seguridad jurídica. No queremos líos, aquí hay un baremo, te puntuamos, no va a haber nepotismo, no vamos a fichar al hermano de mi mujer, eso vamos a garantizar. Luego resulta que tampoco se garantiza eso, ¿no? Pero debería haber otra cultura, otras garantías, efectivamente, para que tampoco hubiera malos comportamientos en personal. Pero en general la política de personal pues, es muy deficiente, ¿no? Yo, una gran colega muy conocedora del sistema, que es Beatriz González, dice que la política de personal parece que está diseñada por el peor enemigo del sistema. y es verdad. Porque, bueno, luego no hemos hablado de quizás lo que más pernicioso ha sido en los últimos años, y una de las razones fundamentales y justificadas del descontento médico, que ha sido la precariedad en el puesto de trabajo y los contratos temporales. Claro. Hemos tenido tasas de temporalidad, lo dice la propia ley, de casi el 50%, del 40 y tantos por ciento, o sea, 40 y tantos. ¿Y por qué? Bueno, pues esto es bueno preguntarlo. ¿Y por qué? Bien, como el sistema es administrativo, es tan rígido, a ver, para empezar, a los gerentes les da miedo contratar a alguien según las reglas que tenemos actualmente, es decir, el que ya tiene plaza ya es fijo de por vida, como ocurre con los funcionarios. Entonces, esa fijeza, que es distinto de la estabilidad en el empleo, porque la estabilidad en el empleo es buena para todos, para el empleado y muchísimas veces para el empleador. Pero esto va más allá, y aquí yo lo conozco bien porque es que en mi profesión también existe esto, la plaza en propiedad, que ya es una expresión decimonónica, ¿no? Sí, sí. Es decir, de aquí no me quita nadie. Sí, sí. Pues de aquí no me quita nadie crea un incentivo perverso. Esto de saber que no te van a echar, hagas lo que hagas o no hagas lo que no hagas, o que es dificilísimo que te echen, no hay más que ver las cifras, es que no sale nadie. Esto tiene sentido en un juez, tiene sentido en un inspector de Hacienda. Personas que realizan funciones públicas que efectivamente no tienen que tener el más mínima interferencia política, pero en otras actividades complejas como es la medicina, la plaza en propiedad, o como es mi profesión de profesor universitario, no tiene ningún sentido. Claro. Si tú no trabajas y no trabajas bien, te marchas. Entonces, a los gerentes esto ya les da miedo, tener muchos fijos. Segundo, otro problema, la rigidez, es decir, como los concursos tienen que ser generales, a veces abarcan a toda la comunidad, porque claro, hay que convocar a todos, no sea que introduzcamos alguna desigualdad, pues no se pueden hacer de una manera flexible y rápida conforme van quedando las plazas libres, o incluso antes. Es decir, ya sabemos cuándo se va a jubilar el doctor Fernández. Dentro de 2 años, pues dentro de 2 años yo ya tengo al sustituto.
Esto sería perfectamente posible, contratar incluso antes, e incluso que conviviera un cierto tiempo en el puesto de trabajo con el médico que se va a ir, para que se formara en el puesto de trabajo. Esto no existe. Entonces, claro, como se tarda tanto, como son tan rígidos, como además siempre hay reclamaciones, los paran los tribunales, hay que resolver recursos, se alargan años, pues hay que cubrir las plazas interinamente con contratos temporales. Claro. Y otra circunstancia también que afecta es que la financiación es anual. Entonces, los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas y los de sanidad por contagio también, pues como no saben cómo va a ser el presupuesto el año que viene, pues les da miedo contratar gente en condiciones estables, porque no tienes una previsión económica a largo plazo. Esto sería todo resoluble. Esto hay otros ámbitos en los que se resuelven y se resuelven cosas más complicadas. Pero desgraciadamente estamos así, ¿no? Y yo creo que este cambio de filosofía sería fundamental, que la gestión, la organización y la política personal no tienen que seguir esas pautas propias de las administraciones públicas, sino algo más flexible. Y ahí yo creo que el foco, desgraciadamente, en los sindicatos, en los sindicatos de clase y médicos, en la opinión pública, en los medios de comunicación, esto está muy desenfocado. Claro, porque de lo que se habla fundamentalmente es de listas de espera y de que faltan recursos. Entonces, bien, a ver, las listas de espera sin duda son un problema. Y ¿pero han bajado? Vamos, a ver, estamos en los peores datos de este año. Los últimos datos de 2025 son un poco mejores que los de 2024, pero muy poquito. Y estamos en los peores datos. Es decir, si yo recuerdo ahora de memoria, el dato de lista de espera media para atención primaria son 9 días. 9 días es muchísimo. De media. Eso quiere decir que hay gente que espera un mes. Ya he dicho antes, el estándar de calidad para atención primaria son 48 horas, 2 días. Entonces son datos muy malos, peores de los que teníamos. Entonces las listas de espera son un problema. ¿Y se arreglan con dinero? A ver, no se arreglaría solo con dinero, no. Habría el problema organizativo que he dicho antes. Es decir, también hay que decir que nuestro sistema es poco productivo. Claro, un sistema que está mal organizado, incluso aunque los que trabajan se maten a trabajar, pues acaba siendo poco productivo, ¿no? En nuestro caso es poco productivo. Ahí influyen muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que las horas trabajadas han disminuido en el sistema de salud, porque se han acortado las jornadas. A lo largo del tiempo, en los últimos años, yo no recuerdo ahora exactamente los datos, pero las horas trabajadas disminuyen. Luego hay también una cuestión de feminización muy intensa de la profesión médica actualmente, como el 50% de los médicos del Sistema Nacional de Salud son mujeres. Y bienvenidas sean, naturalmente. Entonces, bueno, pues las mujeres tienen unas necesidades, naturalmente, por la maternidad, etcétera, etcétera, que hay que tener en cuenta. Eso puede exigir más recursos, pero en general la opinión más general es no es tanto un problema de recursos como un problema de organización. A ver, recursos estamos poniendo más. Es decir, antes de la pandemia gastaba el sistema público, o sea, el gasto público en sanidad sobre el PIB era el 6%. En el año 23, que son los últimos datos que tenemos, y seguramente ha subido, tenemos medio punto más del PIB, 6,5, lo cual no está mal, medio punto del PIB, es una cantidad, es un dinero. Es un dinero. Entre 2019 y 2023, ya consolidada la pandemia, pues naturalmente en el 2020 y 2021 pegó un tirón para arriba, pero ya después de la pandemia 6,5%, o sea que estamos empleando más dinero. Y también el personal también ha aumentado, de tal manera... Y a pesar de todo, las listas de espera... A pesar de todo, las listas de espera están aumentando, a pesar de que han aumentado los recursos, a pesar de que han aumentado los médicos. No han aumentado tanto en atención primaria, han aumentado en términos absolutos, en términos por persona se han mantenido estables, teniendo en cuenta que la población española está creciendo muchísimo. Sí. Pero los de hospital sí que han aumentado. Oye, y ya por persona. Una de las cuestiones que has mencionado, y ya son las últimas que ¿Sí? vamos a abordar, ¿faltan médicos, faltan enfermeras?
Porque hay muchos reportajes de los médicos que se van a trabajar fuera y que nos estamos formando a gente que al Sí, final... sí. A ver, aquí respecto de hay una respuesta muy clara acerca de esta idea. Aquí sí se puede decir que es un bulo que los médicos se marchan al extranjero, los médicos españoles. Esto se ha demostrado, en el libro Beatriz González lo discute, ella lo conoce perfectamente esta cuestión. Aquí lo que ocurre es que se utiliza una fuente estadística que es equivocada. Es decir, para decir que los médicos españoles se van al extranjero, bueno, ¿cómo los cuentas? Y entonces el dato que se da es el dato de unos certificados que piden los médicos a los colegios de médicos para poder ejercer, no solo para poder ejercer en el extranjero, también los piden para otras cosas. Bueno, pues estos certificados, primero, se piden para otras cosas también. Por ejemplo, si tú quieres, que los hay, ejercer medicina a distancia, o sea, en una plataforma digital, que las hay, Sí. necesitas una especie de acreditación, naturalmente, además de ser médico, un certificado, es este certificado. Bueno, ese no se va al extranjero. No. Pero es que además esos certificados caducan a los 3 meses. Entonces, una misma persona pues, puede pedir varios en un año y puede acabar no yéndose al extranjero. Entonces Beatriz dice, mira, un dato que sería más firme es ¿cuántos médicos españoles se dan de baja al año en los colegios? 300 al año. Esos son los que... Muy pocos. Claro. Y también, en otra publicación ella lo mencionaba, a los países de destino, donde irían los médicos españoles, por ejemplo, de Europa, hay países de destino que tienen unos registros de profesionales sanitarios, bueno, súper exactos, que nosotros no lo tenemos. Yeah. El registro de profesionales sanitarios en España, desgraciadamente, no se ha terminado de montar, pero lo tienes en Inglaterra, lo tienes en Bélgica. ¿Dónde están los médicos españoles? Allí no salen. Luego no han ido, porque están muy bien registrados los médicos. ¿Y las 100.000 enfermeras que Bueno, faltan? y las 100.000 enfermeras también, eso es otro dato dudoso, también podríamos hablar de un bulo. A ver, esto surge simplemente de aplicar el ratio europeo, el ratio que sale en las estadísticas europeas a la población española. Pero es que ocurre que contar enfermeras o enfermeros, contra lo que puede parecer, no es tan fácil, porque la definición profesional de enfermera internacionalmente no está consolidada. Yeah. Entonces, en general, nosotros en España llamamos enfermeras a personal que tiene una calificación bastante alta. Y hay países que con calificaciones y formación más baja ya les llaman enfermeras. Y nosotros tenemos las auxiliares de clínica, que en algunos países incluso las incluirían como enfermeras y nosotros no les incluimos. Yeah. Entonces, es cierto que faltan enfermeras, según los expertos, pero no 100.000, No, sí. porque 100.000, claro, dices, cuando las cifras son tan redondas ya llama la atención, ¿no? Yeah. 100.000 sale de aplicar siempre. ¿Cuál es el ratio europeo? Que además, europeo hay que tener cuidado, o sea, ¿con qué países de Europa nos queremos comparar? O nos debemos comparar, no con todos, con los que tienen un sistema coherente con el nuestro. Entonces, sí es cierto que hacen falta enfermeras, pero no 100.000. Esta es la conclusión, además la que lo escribe en el libro, este problema lo conoce de maravilla, es una de las grandes expertas españolas en información sanitaria, y esta es su conclusión. ¿Y de dónde salen estos bulos? Si ya es el final. Bueno, a ver, aquí primero hay una dificultad que es que ocurre en muchos ámbitos sociales y económicos, ¿no? Que matizar, que afinar, es más difícil que dar opiniones muy radicales o muy tajantes sobre los problemas sociales, que en general son complejos y exigen análisis y conclusiones matizadas. Entonces esto ya, matizar y demás, no es tan fácil, ¿no? Luego también es cierto que en el sector sanitario estos problemas son los que llamaríamos problemas que pertenecen a un ámbito que en términos muy generales llamamos de investigación de servicios de salud. Es decir, esto no es medicina, no estamos hablando de medicina clínica. Y de esto pues se
todavía no está suficientemente difundido en España. Y claro, cuando hablas del sistema sanitario y tal, lo importante son los médicos, las enfermeras, etc. Y entonces la reflexión, el estudio, los datos sobre las propias características de los servicios de salud no se difunden tanto. Y luego también hay intereses creados. Yeah. Es decir, si un colectivo, digamos, sus ingresos proceden del presupuesto de sanidad, pues naturalmente quiere que el presupuesto de sanidad crezca. A ver, ¿qué quiere, si nos hablan de presupuesto, qué quiere el colectivo médico? Pues sí, que los presupuestos de sanidad. ¿Qué quiere la industria farmacéutica? Que el presupuesto de sanidad. ¿Ya han mejorado las condiciones económicas y materiales de los médicos y de los personales sanitarios? A ver, en general, se puede decir que los médicos, es cierto que respecto de otros países pueden estar peor pagados. Esto es verdad, pero es que en general España es un país de salarios más bajos. Si nosotros comparamos con los salarios españoles, la remuneración médica, según datos de la OCDE, es 3 veces el salario médico, el salario medio. Solo contando los salarios públicos. Yo creo que aquí en esta cuestión de las remuneraciones también hay un problema de muy altas expectativas de los médicos. Yeah. Es decir, quizás muchas veces se piensa en Estados Unidos, pero en Estados Unidos que un médico es sinónimo de un rico. Sí, o sea, sí. En Estados Unidos los médicos son ricos, ricos. Sí, sí, viven en Manhattan, enfrente de Central Park. Y la razón fundamental es que tienen muy controlada la entrada de médicos. Es que acceden muy pocos médicos a la profesión, porque tienen unos controles que sí, son de calidad. El estudiante que entra en una escuela médica en Estados Unidos, aquí también pasa con las universidades públicas, con el MIR, etcétera, etcétera, son gente buenísima. Pero allí lo tienen muy controlado el acceso a la profesión médica y eso en última instancia, y además lleva pasando generaciones, hace que allí los salarios de los médicos sean altísimos. Sí, sí. Y es una de las razones fundamentales de por qué el sistema sanitario americano es tan caro. Entonces hay unas expectativas muy altas y quizás eso pues, hace que se sientan peor tratados en términos monetarios, ¿no? Sin duda los médicos tienen que estar bien pagados, Sí, sí. Esto no cabe duda, ¿no? Pero bueno, aquí hay que ver también, eso tiene que ir parejo con una evaluación de su desempeño, de lo que hacen y de sus resultados. Es decir, yo creo que un médico que trabaja mucho y bien tiene que estar bien pagado. Ahora, si la evaluación no es tan positiva, pues nos lo tendríamos que preguntar. Pues con esa duda dejamos ya la entrevista. Ha sido interesantísimo, Félix, y nada, que sigáis difundiendo esta información porque hace falta, ¿no? Porque este es un debate que está muy sesgado políticamente. Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad. A ti.